Están enviando fuerza militar al espacio exterior por una aterradora razón. Hemos tenido contacto extraterrestre, pero me temo que es mucho peor de lo que nosotros pensábamos. Esta es la historia. Para cuando el Departamento de Defensa declaró que una de las funciones de la Fuerza Espacial era disuadir la agresión, no se referían a amenazas espaciales creadas por el hombre, ni a simples peligros naturales como los asteroides. Oh, no, se referían a cosas mucho peores, cosas que no son humanas, porque ahí afuera en el vacío acechan grandes amenazas, esperando a la humanidad pacientemente. El Solar número 6 fue la primera en descubrir esta verdad. Fue lanzada como parte del programa confidencial de reconocimiento solar del aquel entonces Comando Espacial de la Fuerza Aérea, todo con el propósito de la iniciativa que era explorar el sistema solar para una futura aplicación militar. En aquel entonces los rusos hacían algo similar, habiendo enviado al menos 2 sondas antes de que la nuestra pudiera siquiera despegar. Para no perder la ventaja, el comandante espacial creó y lanzó apresuradamente sondas espaciales interplanetarias para alcanzar la meta. A pesar de su desarrollo apresurado, las sondas estaban bien equipadas con un potente conjunto de sensores, además de un equipo de monitoreo visual. Gran parte de la tecnología utilizada era mucho mejor que la NASA tenía en ese momento. Eran capaces de transmitir grandes cantidades de información e imágenes de alta calidad de los diversos planetas, lunas y asteroides de nuestro sistema. Su objetivo era encontrar posibles ubicaciones para puestos de avanzada en el espacio profundo. Sin embargo, lo que encontraron rompió con todo lo que sabíamos sobre nuestro universo. La sexta sonda lanzada en el programa Solar 6 tenía la tarea de explorar Júpiter y también sus lunas. Sí, se suponía que sería como las demás misiones, aburrida y también sin incidentes. Pero al entrar en la zona de influencia del planeta, empezamos a ver cientos de cosas raras. Eran alas gigantescas, alas doradas de 1600 kilómetros de largo y 100 metros de ancho que empezaron a aparecer frente a nuestra sonda. A medida que la sonda se acercaba a Júpiter, docenas de estas alas cubrían la órbita del planeta. Tras recibir la señal de video más de media hora después de su captura, el control de misión de Solar 6 la estudió rápidamente y quedamos desconcertados. Las observaciones previas del planeta nunca habían detectado estos objetos. Los telescopios terrestres en órbita y las misiones Pioneer y Voyager de la NASA nunca los habían detectado. Ni siquiera las imágenes telescópicas del planeta, ya que horas antes de la aproximación de la sonda los mostraban. Sin embargo, ahí estaban, justo frente a la sonda, rodeándola y casi formando un anillo. Inseguros de cómo proceder tras este extraño avistamiento, el control de la misión transmitió rápidamente la información a la cadena de mando. Finalmente, la respuesta fue continuar con la inserción orbital de la sonda, pero el objetivo del reconocimiento pasó de estudiar las lunas a estudiar estas extrañas alas. Sin embargo, mientras la sonda realizaba su encendido de inserción orbital, se detectó un objeto nuevo. Al igual que las alas, este no se había visto desde ningún dispositivo de observación en la Tierra ni en sus alrededores. A pesar de su tamaño, era imposible avistarlo desde nuestro planeta, con un diámetro de 4000 kilómetros y enclavado en la órbita de Júpiter se encontraba una esfera gigante. Sin embargo, a pesar de su forma, no era una luna del planeta desconocida hasta entonces. Era, en cambio, otra anomalía en este lugar. Cubriendo la superficie del objeto habían ojos, miles de ellos en diferentes tamaños. Algunos estaban cerrados y otros simplemente estaban abiertos. Y junto a estos ojos habían varios muñones y alas doradas similares a las que flotaban en órbita. A medida que la sonda se acercaba y comenzaba a orbitar la esfera, se descubrió que 2 de esos muñones de este objeto eran más largos que el resto y parecían estar compuestos de un material diferente, algo similar a la piel. Sin embargo, las imágenes y los escaneos electrónicos no fueron suficientes para confirmar la composición exacta del material en ese momento.
A pesar de ello, tras todos los estudios iniciales del objeto, los científicos e investigadores del Centro de Control de la misión creían que fuera lo que fuese, la esfera era de alguna manera un objeto vivo, o al menos alguno que estuvo vivo hace años. Durante el mapeo de la superficie se encontraron dos grandes agujeros que penetraban su exterior. Una inspección más detallada y con el mapeo por radar de estos puntos revelaron el interior hueco de este objeto. Los científicos concluyeron que esta fue la probable causa de la muerte de esta enorme criatura. Sin embargo, esto dejó las preguntas sobre qué la mató y dónde estaba el responsable. En busca de una respuesta, Solar 6 maniobró por toda la órbita de Júpiter intentando localizar cualquier otra anomalía en las inmediaciones. Finalmente, la sonda aterrizó en la órbita de Calisto, donde se encontró otra anomalía. Ahí flotaba un objeto alargado con forma de rama. En un extremo de este objeto había una mano con cientos de dedos que sostenía una espada. La espada medía 1600 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. Sí, así como ustedes lo escuchan, estamos hablando de kilómetros de largo y ancho. Pero al igual que las anomalías anteriores, no se pudo ver desde la Tierra. Para cuando se declaró finalizada la misión alrededor de Júpiter, la sonda había explorado la esfera, la mano y la espada, así como 20 de estas alas para extraer la mayor cantidad de información posible. Pero, para consternación del centro de control, todos los estudios no revelaron con precisión el origen de estas anomalías, su ubicación y cómo se originaron. Oh, no. Sin embargo, al menos se concluyó que todas estas anomalías encontradas provenían de alguna anomalía original centrada en el gran objeto esférico. Por ello, este, junto con la dispersión de sus restos, fue designado como anomalía cósmica número 1 y marcado para futuras exploraciones con sondas dedicadas a su estudio. Por otro lado, la anomalía responsable de la destrucción de la anomalía cósmica número 1 fue designada como la anomalía cósmica número 2. Si bien no se habían encontrado pruebas concretas de su existencia, la presencia de dicha anomalía, así como la ubicación y el estado desconocido de la misteriosa anomalía cósmica número 2, impulsaron al Comando Espacial de la Fuerza Aérea a tomar medidas para mejorar la vigilancia y así asegurar la seguridad del espacio profundo. Con el respaldo del gobierno se proporcionaron fondos en secreto al Comando Espacial de la Fuerza Aérea, para consternación de quienes apoyaban la iniciativa de defensa estratégica. También el gobierno creía que las amenazas del espacio profundo eran mucho más preocupantes que las terrestres. Para limitar el número de personal con conocimiento de anomalías cósmicas y facilitar el mantenimiento del secreto, el Comando Espacial creó la División de Amenazas Anticósmicas, o ACT para abreviar. De esa manera, todos estos asuntos cósmicos podrían canalizarse hacia esta división y garantizar que ninguna información sobre ellas se filtrara al público y causara pánico masivo. Con el apoyo y la financiación del gobierno, la división ACT procedió a crear y lanzar una serie de misiones para aumentar aún más su capacidad de monitoreo en el espacio profundo. Ante el temor de que la anomalía cósmica número 2 pudiera resurgir y amenazar a las naves espaciales tripuladas o a la propia Tierra, se establecieron estaciones de monitoreo no tripuladas en nuestro satélite natural y en los satélites naturales de Marte, Júpiter y Saturno. Además, se lanzaron misiones a Júpiter con el objetivo de explorar y estudiar más a fondo los restos de la anomalía cósmica número 1. Siendo este el primer encuentro de la humanidad con una forma de vida extraterrestre puramente. Los científicos de Activision estaban desesperados por aprender más sobre ella. Sin embargo, los constantes viajes de naves espaciales desde la Tierra y los planetas del sistema solar resultaron en encuentros con nuevas anomalías cósmicas. Júpiter Picket 10 iba a ser el 10º puesto de monitoreo de la línea de observación de Júpiter. Se suponía que sería una misión bastante normal y sin incidentes, pero con el 16º mes de su viaje, mientras aún se aproximaba a Júpiter, se topó con un extraño objeto que apareció repentinamente ante ella.
El análisis de las imágenes y las lecturas de radar previo al encuentro no mostró señales de nada en las inmediaciones de la nave espacial en ese momento. Sin embargo, en un instante, un objeto parecido a un buque de guerra apareció ante él. Un examen más detallado del objeto reveló el control de misión que se parecía a la escolta de un destructor de la Segunda Guerra Mundial. Eso por sí solo era una visión muy extraña. Sin embargo, una observación cuidadosa del objeto reveló que no era un simple destructor perdido en el espacio. ¡Oh, no! Ya que en el casco de la nave, diseminado por todas partes, se veían diversas partes de cuerpos humanos. Habían cabezas, brazos, piernas y también torsos completos. Estas partes sobresalían del pasillo y se movían frenética y erráticamente. Sin embargo, no solo sobresalían de la nave, parecían ser parte de ella, fusionadas de alguna manera con el acero del que estaba hecha. La cámara del Jupiter Picket 10 enfocaba a las diversas cabezas que sobresalían del casco. La mayoría de ellas tenían la boca abierta. Sin embargo, cualquier sonido que pudieran estar emitiendo no se escuchaba a través del vacío espacial. Sin embargo, por la expresión de dolor en sus rostros, muchos en el control de emisión creyeron que estaban gritando. Sin embargo, una cabeza presentaba una expresión distinta a las demás. Estaba ubicada cerca del puente del destructor de escolta, y sus ojos miraban directamente a la cámara de nuestra sonda. Era como si supiera dónde se encontraba. Tras mirarla con expresión de dolor y tristeza, abrió y cerró la boca lentamente, como si estuviera intentando comunicar un mensaje hacia nosotros. Basándose en la interpretación del movimiento de los labios, los expertos concluyeron que intentaba decir «ayuda». Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, desapareció repentinamente, sin dejar rastro alguno más allá de las imágenes y los datos que nuestra sonda había registrado. Un dato importante obtenido del encuentro fue el nombre y el número de sala del destructor que lo escoltaba. Sin embargo, cuando la Fuerza Aérea solicitó a la Armada información sobre el buque que llevaba ese nombre y número, toda la Armada declaró que efectivamente había sido un buque comisionado por ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Toda la información adicional sobre su servicio, sin embargo, se mantuvo confidencial y no pudo ser compartida. Activision finalmente etiquetaría este objeto como anomalía cósmica número 3 y aparecería y sería detectado periódicamente durante breves instantes a lo largo de los años. A medida que se lanzaban y posicionaban más sondas e instalaciones no tripuladas por todo el sistema solar, la división ACT fue obteniendo poco a poco una mejor visión del espacio profundo que nos rodeaba. Eso también significó la revelación de más y más anomalías. Unos años después del primer encuentro con la tercera anomalía cósmica, Activision comenzó a perder contacto con el punto de referencia estacionado en Saturno y sus lunas. Una tras otra, las ondas e instalaciones dejaron de transmitir repentinamente todo, y revisando las imágenes de las ondas antes de que dejaran de transmitirlo todo, Activision hizo todo lo posible por averiguar qué había sucedido exactamente. Sin embargo, resultó ser una tarea difícil, ya que las imágenes disponibles no mostraban la causa aparente. Por ello, se creyó que la pérdida de transmisión podría deberse a una interferencia repentina en la zona que impedía que las ondas en la instalación transmitieran sus señales correctas a la Tierra. Sin embargo, un fotograma de la grabación captada por la estación Saturno 16 contaba una historia muy diferente. La sonda situada en la luna de Fepe logró avistar algo parecido a un tentáculo escamoso que se dirigía hacia ella. Apareció brevemente, pero captó un solo fotograma antes de que se perdiera la transmisión. Esa fue la prueba que demostró que lo que ocurrió no era una simple anomalía de una señal aleatoria. Al principio se creyó que esto era el resultado de la anomalía cósmica número 2, ya que había sido la única anomalía considerada activa y hostil en ese momento. Aunque esto causó cierto temor entre los miembros de Activision, no los tomó desprevenidos. Llevaban años preparándose para tal escenario y pronto se pusieron en marcha activando planes de contingencia.
El principal plan de contingencia aplicado ante esta amenaza fue la Operación Martillo, el cual se basó en sondas automáticas armadas para afrontarla, armadas con un conjunto de misiles con ojivas nucleares. Sondas denominadas vehículos de ataque espacial Vanguardia debían invadir la anomalía y bombardear su carga. No había garantía de que decenas y decenas de armas nucleares fueran suficientes para destruir una sola anomalía cósmica, pero para aquel entonces era la mejor arma de Activision. Para que las ondas de Vanguardia alcanzaran su objetivo, primero debían encontrarlo. Por ello, todas las ondas e instalaciones del sistema solar fueron monitoreadas minuciosamente para ver si podían vislumbrar la segunda anomalía cósmica. Pero, aparte de la pérdida de los puestos de observación de Saturno, ningún otro sistema de monitoreo se perdió ni detectó la anomalía. Parecía que la amenaza se limitaba a la zona de Saturno. Era para establecer una mejor vigilancia de la amenaza. Se lanzaron varias ondas de reconocimiento para reemplazar los puestos de monitoreo perdidos en Saturno. Para que estas ondas llegaran rápidamente a Saturno y evitaran que la anomalía desapareciera mientras estábamos ciegos, estaban equipadas con el motor de aceleración continua. Este nuevo sistema de propulsión permitió a las naves espaciales aumentar considerablemente su velocidad, asimismo reducir el tiempo de viaje a través del sistema solar. A pesar de esto, la primera sonda de reconocimiento, el Ojo de Águila número 1, no llegó a la esfera de influencia de Saturno hasta 13 meses después de su lanzamiento. Por ello, muchos en Activision temieron que la anomalía se le hubiera escapado durante el amplio intervalo, pero resultó que no fue así. En cuanto la sonda se acercó a Saturno, un conjunto de tentáculos escamosos se extendió repentinamente hacia la sonda. La velocidad de los tentáculos era tan rápida que las cámaras de la sonda apenas lo captaron. En un instante volaba por el espacio, y al siguiente se quedó inmóvil, incapaz de maniobrar para alejarse. Fue igual que lo que ocurrió con la estación Saturno número 16, sin embargo esta vez fue diferente. En lugar de destruir la sonda de inmediato, el tentáculo se enrolló a su alrededor y lo mantuvo en su lugar. Entonces, para sorpresa de todos en el control de misión, un tentáculo más pequeño emergió repentinamente y comenzó a tocar una de las cámaras del prototipo. El toque continuó durante unos minutos antes de que el tentáculo comenzara a frotarse contra la lente de la cámara. Al hacerlo, un líquido rojo oscuro quedó impreso en la lente. Finalmente, esa cosa, sea lo que fuera, logró escribir un mensaje que nos impactó a todos. El mensaje decía lo siguiente: déjenme en paz o paguen las consecuencias. Después de esto, se perdió la señal del Ojo de Águila 1, debido a la pasividad de la anomalía y al hecho de que parecía estar fija en su órbita. Activision concluyó que el planeta viviente Saturno no era la anomalía cósmica número 2, sino una anomalía completamente diferente. Con sus tentáculos impresionantes, pero aún limitados, declaró imposible haber atacado la anomalía cósmica número 1 en Júpiter. Por lo tanto, Saturno fue catalogado como la anomalía cósmica número 4. Al comprender que ninguna cantidad de ojivas nucleares sería suficiente para destruir un planeta, la Operación Martillo se canceló antes de que las ondas Vanguardia pudieran conectar su inyección transaturna. Mientras tanto, las ondas de reconocimiento ya enviadas fueron maniobradas para asegurar su posicionamiento en una órbita alta sobre Saturno, manteniéndose así fuera del alcance de los planetas y sus mortíferos tentáculos. De vez en cuando, las ondas en órbita alta observaban cómo el planeta intentaban atraparlas, pero sin éxito. El primer encuentro cara a cara entre el hombre y la anomalía ocurrió durante las misiones RIP. Estas misiones formaban parte de una operación más amplia llamada Lázaro, cuyo objeto principal era recolectar los restos de la anomalía cósmica número 1 para estudiar más fondo todo y determinar qué podría ser útil para la humanidad. Esta misión también fue mi primera asignación en la división ACT tras graduarme del programa de entrenamiento de astronautas de la Fuerza Aérea. Fui asignado al control de la misión. Además, fui uno de los astronautas que actuó como Capcom para la tripulación de 5 hombres a bordo del transbordador espacial tripulado con destino a Júpiter.
Gracias al motor de aceleración continua, el viaje de la tripulación a su destino solo nos tomó 8 meses. Sin embargo, apenas 2 meses después de iniciar su viaje, la misión se topó con algo extraño. Todo comenzó como una alerta. Los satélites de monitoreo del espacio profundo en órbita terrestre y el radar a bordo de la nave espacial detectaron un denso grupo de objetos no identificados delante del vehículo. Al observar estos objetos, al calcular su trayectoria, se descubrió que se dirigían perpendicularmente hacia la nave. Conociendo los peligros de sobrevolar un campo de objetos del espacio profundo, el fotógrafo de la misión sugirió una maniobra rápida para evitar que la nave espacial se intersectara con ellos. Sin embargo, antes de que pudiera llamarlos para transmitirle esto a la tripulación, el comandante de la nave espacial envió primero una transmisión. «Midway, aquí Reaper 1. Se escuchó la llamada en mis auriculares y en los altavoces del centro de control de la misión. ¿Ustedes ven lo que nosotros vemos también? Creo que vemos a alguien flotando ahí adentro», dijo. «Reaper 1, aquí Midway. ¿Quieres decir que ven a alguien? ¿Se refieren a una anomalía o tal vez a humanos?», transmití. La distancia entre nosotros y la nave espacial implicaba un retraso en la respuesta. Sin embargo, mientras esperábamos, el Cronis de la misión mostró la señal de video que se recibía directamente del Reaper 1. En ella pudimos ver imágenes de una de las potentes cámaras exteriores controladas por la tripulación. Al enfocar el cúmulo de objetos desconocidos, al acercarse se pudieron ver imágenes de varios módulos de naves espaciales rotos y desgarrados flotando en el espacio profundo. Fue entonces que se hizo evidente que los objetos detectados provenían de una nave espacial destruida. Un escaneo posterior de algunos de estos módulos reveló la bandera rusa, lo que nos permitió identificar su procedencia. El Comando Espacial de la Fuerza Aérea sabía que naves espaciales rusas también operaban en el espacio profundo, pero la destrucción de una de ellas era una novedad para mí. Al alejarse de la cámara de los módulos, pronto se centró en un sujeto diferente. En medio del cúmulo se veía la figura de un hombre sin ropa. Estaba hinchado y completamente expuesto al vacío del espacio. El pobre hombre flotaba libremente entre los escombros, pero no estaba solo. ¡Oh, no! Se veían 3 hombres más flotando libremente igual que él, completamente desprotegidos e hinchados. Y debido a la situación no era difícil entender por qué muchos en el control de misión concluyeron rápidamente que estaban sin vida, y que probablemente habían sido succionados cuando su nave espacial fue destruida repentinamente. Sin embargo, la observación continua reveló que algo andaba muy mal. Al comparar su tamaño con el de los escombros que lo rodeaban, pronto se comprendió que eran mucho más grandes. Se estimaba que los 4 hombres flotando medían al menos 50 metros de altura. Sin embargo, esa no era la única característica extraña. A mitad de camino llegó la repentina transmisión de la tripulación, mientras en el control de la misión nos preguntábamos qué les había pasado a estos cosmonautas. Creíamos que aún estaban vivos, y efectivamente, al estudiar las imágenes con más atención, pudimos ver movimientos sutiles de cada uno de estos hombres con brazos y piernas inquietos y agitados. De alguna manera, a pesar de estar completamente expuestos a la crudeza del espacio, estos gigantes estaban vivos, pero no solamente estaban vivos, también estaban completamente conscientes de un dolor intenso. El Reaper 1 finalmente maniobró lo suficiente para evitar el cúmulo, pero aún lo suficientemente cerca como para observarlo bien con sus cámaras. La tripulación y nosotros en el control de misión pudimos ver mejor a los cosmonautas. La imagen se me quedó grabada para siempre. Tenían los ojos hinchados con una expresión de dolor contraída. Era evidente que estaban sufriendo. De alguna manera, algo impedía que la muerte pusiera fin a su tortura. Mientras el grupo pasaba y continuaba su viaje, me estremecí al pensar que quedarían atrapados para siempre en una órbita lunar, incapaces de poner fin a su dolor mientras flotaban en el espacio eternamente. Activision etiquetaría a estos 4 desafortunados cosmonautas, incluyendo lo que les hizo expandirse tanto y volverse aparentemente inmortales, como la anomalía cósmica número 5.
Tras un año de trabajo como Capcom en algunas misiones más de RIP, finalmente comencé mi entrenamiento para operaciones espaciales a largo plazo para unirme a la siguiente fase de la Operación Lázaro. Y cuando finalmente me enviaron, un año y medio después del entrenamiento, me encontré en un viaje a Júpiter y a mi nuevo lugar de despliegue, la estación llamada Arcángel, la cual estaba construida sobre los restos de la anomalía cósmica número 1. La estación Arcángel era el puesto de avanzada tripulada más lejano de Activision que tenían en el espacio profundo, creada para facilitar el estudio de los restos de la anomalía, así como para asegurar una fuerte presencia de la nación en Júpiter, y la estación era, por lo tanto, una parte crucial del mando espacial. Cuando llegué a la estación, la mayor parte de su estructura ya estaba terminada. Bajo la superficie de lo que una vez fue un ser vivo se construyeron una serie de estructuras estratificadas que albergaban las viviendas, el centro de mando, junto con la bahía científica y los reactores nucleares y otras instalaciones necesarias para la misión y las necesidades diarias de la estación. Sin embargo, había mucha actividad y nuevas construcciones cuando llegué a la estación. Al acercarnos a la monstruosa esfera que orbitaba Júpiter, vi a algunos astronautas realizando actividades extravehiculares, o también llamada EPA, en una lateral de la instalación donde trabajaban para conectar y asegurar docenas de motores de aceleración continua a la superficie. Mientras tanto, en otra parte de la esfera se estaba trabajando en una enorme zona de acoplamiento con cableado eléctrico, sistemas hidráulicos y unas extrañas pantorrillas rojas que un equipo de astronautas estaba colocando. En ese momento no estaba seguro de qué hacían ahí exactamente, pero no intenté averiguarlo. Después de todo, mi misión aquí implicaba algo más, y no quería perder el tiempo preguntándome sobre cosas que sabía que no tendría respuestas a menos que la división ACT lo considerara necesario. Tras un mes de familiarizarme con la vida en la estación y de ayudar en diversas tareas auxiliares, otros 44 astronautas y yo fuimos transportados fuera de la estación y enviados a Calisto, una órbita alrededor de la Luna, todo a un puesto de avanzada relativamente pequeño. Y sí, era pequeña a comparación con la estación Arcángel, pero fue designada como el puesto de avanzada número 12. La estación modular podía albergar hasta 100 astronautas a la vez y orbitaba la Luna. Mientras tanto, justo debajo y también orbitando el satélite natural de Júpiter se encontraba la espada anómala del Titanic y el brazo cercenado de la anomalía cósmica número 1. Nuestra misión en el puesto de avanzada número 12 era muy básica y sencilla. Teníamos que recuperar la espada y llevarla a la estación Arcángel para estudiarla y probarla. Sin embargo, durante todo este proceso, nuestra estancia en la estación fue todo menos pacífica. Todo comenzó con los extraños susurros. Sin importar la hora, de alguna manera, el sonido de caballos, voces cansadas y tristes resonaban desde fuera de la estación. No sabíamos cómo era posible, y la observación por video de la sala no reveló absolutamente nada. Aún así, podíamos escucharlo todo, y durante mi primer ciclo de sueño en el puesto de avanzada número 12, las voces seguían diciendo palabras que yo no entendía. Me mantuvieron despierto durante las horas que se suponía que debía estar descansando, pues me sentía incómodo todo el tiempo y sentía como si alguien me estuviera observando por culpa de estas voces. Por supuesto que los oficiales superiores de la estación Arcángel estaban al tanto de esta situación después de que les informamos de que estábamos escuchando todo esto, pero los médicos en jefes de ahí nos sugirieron que tomáramos somníferos para superar nuestros ciclos de sueño, pero por alguna razón no nos ayudó mucho, ya que los susurros aún nos mantenían despiertos. Para mi segundo ciclo de sueño, las voces empezaron a aclararse al entender algunas de sus palabras. «Por favor, ayúdanos. Amor mío, tienen que ayudarnos», decían. Y todas estas palabras que decían parecían aleatorias, pero aún así me mantuvieron despierto en mis noches más cansadas. Mis intentos de ahogar el ruido con auriculares y música también fueron un fracaso rotundo, pues de alguna manera seguía escuchándolas a pesar de esas herramientas. Para la tercera noche, sin embargo, me acostumbré al ruido y finalmente pude descansar un poco.
Al despertar, muchos otros astronautas, salvo unos pocos con mala suerte, también se habían acostumbrado a los susurros. Sin embargo, al 7º día de nuestra estancia allí, las cosas empezaron a volverse más y más extrañas. Yo acababa de terminar un largo ciclo de trabajo tras haber realizado horas en el EVA para acoplar las cápsulas de propulsión de maniobra a las espadas anómalas. Al cerrar los ojos para iniciar mi ciclo de sueño, escuché el llamado habitual de las voces, pero había algo diferente. Abrí los ojos, miré las paredes de mi cabaña y escuché de nuevo. «Hijo, ¿eres tú?», dijo la voz, pero no era la voz de un extraño, era la voz de mi padre, fallecido hace mucho tiempo. «Hijo, tienes que escucharme, por favor». La voz volvió a hablar con la voz de mi padre. Escucharla hablar con la voz de mi padre me confirmó que yo no lo estaba imaginando. Definitivamente era su voz la que yo escuchaba, y entonces un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo es que esta cosa lo hacía? ¿Cómo conocía la voz de mi padre, ya que llevaba muchos años sin vida? Yo estaba suspirando e intenté ignorarlo lo mejor que pude. Para entonces ya había aprendido a dormir con las voces durante unos días, así que estaba seguro de que podía volver a hacerlo. Y sin embargo, yo no pude. Escucharlos robar la voz de mi padre y usarla para llamarme específicamente me provocó una nueva forma de miedo, rabia e inquietud. Y para cuando terminó mi ciclo de sueño estaba claro que no era el único que sufría los nuevos ataques de estas anomalías sin cuerpo. Mi equipo, que debía dormir esa noche, se mantuvo despierto al escuchar las voces de seres queridos y amigos que llamaban. Otros astronautas que pasaron después corrieron la misma suerte. Esto era una mala noticia para nosotros, que apenas nos estábamos acostumbrando a dormir con el ruido, pero aún peor para quienes aún no habían descansado nada. Finalmente, el mayor Stuart, comandante del puesto de avanzada, tuvo que asignarles tareas ligeras, ya que claramente no estaban en condiciones de realizar ningún otro trabajo. Durante días las voces nos llamaban y cada persona escuchaba voces distintas de personas conocidas cada vez que intentaban dormir. En mi caso escuchaba las voces de mi padre, de mi madre, exnovias o incluso las de antiguos profesores. Era horrible y a menudo terminaba gritándoles a las voces, diciéndoles que pararan. Y durante algunos ciclos de sueño lograba desbloquear el ruido y tener algo parecido al sueño. Pero finalmente me despertaban bruscamente cuando las voces gritaban mi nombre solo para molestarme. Después de unos días de acoso constante empezó a pasarme factura, tanto a mí como a todos a bordo. La eficiencia laboral cayó dramáticamente. Aún así seguimos adelante sabiendo que cuanto antes termináramos nuestra tarea, antes nos iríamos. Pero entonces ocurrió el incidente. Ocurrió al final de mi turno, y debido al cansancio que me produjo el reciente cambio de voz, me relegaron a tareas ligeras como oficial de comunicaciones en el módulo de comando del puesto de avanzada. Ahí me acompañaba el teniente Phillips, un astronauta más joven al que conocía bastante bien camino a la línea de observación de Júpiter. Al igual que yo, estaba fatigado por el reciente cambio de voces, y le asignaron tareas ligeras como oficial de sistemas del puesto de avanzada. Sin embargo, a diferencia de mí, parecía un zombie andante, con grandes ojeras bajo los ojos inyectados en sangre. Estaba claramente en mucho peor estado que yo. Mientras que yo solo perdía el sueño cuando las voces empezaron a pronunciar los nombres de personas que conocíamos, Phillips apenas había dormido desde que nos enviaron al puesto de avanzada. En las casi 2 semanas que llevábamos ahí, solo había tenido 3 ciclos de sueño y ninguno de ellos completos ni continuo. Por eso le asignaron tareas ligeras, como vigilar los sistemas del puesto de avanzada, ya que causaría menos problemas si alguna vez fallaba por cansancio. Al menos eso pensábamos en aquel momento, mientras flotaba junto al sistema de comunicación con los auriculares puestos y escuchando las conversaciones de los que estaban en la EVA. De repente escuché a alguien hablar dentro del módulo. Al principio pensé que era Phillips y saludaba al mayor Stuart, quien se suponía que estaría vigilándonos a esa hora. Para mi sorpresa, el mayor Stuart no estaba ahí. Al girarme para comprobarlo, solo vi a Phillips hablando solo. Curioso, me quité lentamente los auriculares y logré captar parte de lo que estaba diciendo. «Sí, mayor, lo haremos inmediatamente.
dijo Phillips antes de flotar hacia el panel de control que controlaba los puestos de avanzada, las escotillas y las esclusas de aire. Y antes de que pudiera preguntarle qué estaba haciendo, de repente empezó a abrir algunos protectores de interruptores antes de accionarlos rápidamente. Obviamente, una alarma en el módulo de mando empezó a sonar y chirriar mientras una pantalla cercana alertaba de que la presión del aire en el módulo de la tripulación estaba cayendo en picada. Volviendo la cabeza hacia otra pantalla, observé horrorizado cómo la cámara de vigilancia enfocaba la esclusa de aire. Mostraba a mis compañeros astronautas siendo succionados de sus cabinas y lanzados al vacío espacial. ¡Carajo! ¿Qué carajos estás haciendo, amigo? ¿Qué hiciste?, pregunté mientras me abría paso y flotaba rápidamente hacia el panel de control donde estaba Phillips y comenzaba a cambiarlos para cerrar las escotillas que había dentro. Es que solo seguía las órdenes del mayor. Phillips simplemente me respondió. Yo la miré con expresión confundida. ¿Qué? ¿Órdenes del mayor?, pregunté con incredulidad mientras señalaba el módulo que estaba vacío, salvo por nosotros también. ¿Estás loco? Él no está aquí, dije. Oh, no. Sus órdenes fueron altas y claras. Él dijo que abriéramos las esclusas. Y eso fue lo que me dijo directamente a mí, dijo Phillips. Phillips, nadie te dio esas malditas órdenes, grité, y entonces una voz me habló. Era la voz del mayor Stuart. Así es, claro está que nadie le dio esas órdenes. Simplemente actuó por su cuenta. Era la voz del mayor Stuart. Estaba aliviado de finalmente tener refuerzos y me giré con la esperanza de ver al mayor Stuart ahí, pero no estaba. En cambio, era solo el módulo vacío. Ajá, qué extraño. Juro que escuché al mayor por un segundo, y volviéndome para ver a Phillips lo miré y vi una expresión vacía en su rostro. Parecía que aún no se había dado cuenta de lo que había hecho. El cansancio finalmente lo había vencido. ¡Qué patético! ¿Acaso estás más cansado que yo? La voz del mayor volvió a hablar. Yo me giré una vez más, pero como antes no estaba. Esto empezaba a asustarme mientras miraba alrededor del módulo, esperando ver alguna señal del mayor. Quizás provenía de la radio, pensé finalmente. Tal vez estaba oyendo su voz resonando en mis auriculares. Con los auriculares aún conectados a la radio al otro lado del módulo, me pareció extraño que lograra oír la voz del mayor con tanta claridad, pero esa era la única explicación lógica. Ustedes deben proteger el poder. Entonces, al escuchar esto, un escalofrío me recorrió la espalda. De repente comencé a sentir miedo. Pero no fue por lo que dijo la voz del mayor. No fue por eso. Fue porque estaba seguro de haber escuchado su voz desde dentro de mi cabeza. ¿Pero cómo es posible? Ahora debes matarlo, repitió la voz, esta vez más agresiva. ¡Hazlo! ¡Mátalo!, ordenó la voz mientras me tapaba los oídos. Sin embargo, fue en vano, pues aún podía oír la voz. Tienes que matarlo. Vamos, chico, hazlo y salva al mundo, dijo. En ese momento me di cuenta de que ahora sonaba como mi voz. Empezaba a sonar como si fueran mis propios pensamientos diciéndome qué hacer. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Tienes que hacerlo ahora!, decía mientras la voz en mi cabeza se elevaba en un crescendo y otra voz resonó de repente. ¿Qué demonios pasó? Era la voz del mayor otra vez, pero esta vez sonaba diferente. Al girarme, agradecí ver al mayor Stuart y a otros dos oficiales flotando junto a la entrada del módulo, mirándome antes de dirigir su atención a mi compañero Phillips, y luego flotaron hacia nosotros para comprender qué había sucedido exactamente. Al final, Phillips fue confinado a la enfermería antes de ser transportado fuera del puesto 12 y enviado de vuelta a la estación para un examen y tratamiento exhaustivo. Por lo que escuché en cuanto salió del puesto, parecía haber vuelto a la normalidad, aunque la noticia de que sus acciones habían causado la muerte de 20 compañeros astronautas pareció asustarlo. Tras el incidente, quienes nos quedamos unos días más terminamos de instalar algunas cápsulas de propulsión en la espada del Titán antes de que también nos ordenaran abandonar el puesto de avanzada número 12. El momento en que salimos de ahí fue uno de los momentos más felices de mi vida, ¿saben? Y de repente me sentí libre de esas malditas voces constantes. Mi primer ciclo de sueño en la estación Arcángel tras nuestro regreso fue el mejor sueño de mi vida.
y debido a las voces insistentes que finalmente se catalogaron como anomalía cósmica número 6, el despliegue en el puesto de avanzada número 12 se limitó a una semana. Esto provocó cambios constantes de personal y un lento progreso en la recuperación de la espada del titán, pero no me importaba. Yo me alegré de haber salido del puesto de avanzada y tuve suerte de no volver a ser asignado allí. El resto de mi estancia en la estación Arcángel se centró en ayudar con el enorme puerto de atraque. Cada ciclo de trabajo que pasaba ahí me preguntaba por qué se necesitaba un puerto de atraque tan grande. Sin embargo, al final obtuve mi respuesta. Un día enviaron un brazo enorme a la estación y parecía tan grotesco como intrigante. Parecía casi demasiado parecido a un brazo humano. Estaba extremadamente hinchado y rojo. Le cubrían varias piezas mecánicas y electrónicas incrustadas en la piel. Los oficiales subalternos no estábamos seguros de su origen, pero algunos teníamos nuestras teorías. Este era un tema recurrente, y recuerdo que la teoría involucraba experimentos con la anomalía cósmica número 5. Para cuando dejé la estación Arcángel, la mano ya estaba completamente conectada al puerto de acoplamiento construido para ella. También se completó la recuperación de la espada en la órbita de Calisto. Mientras la nave espacial en la que viajaba iniciaba su viaje de regreso a la Tierra, no pude evitar mirar fijamente al pequeño puerto de observación y observar la espada titánica flotando junto a la estación, cerca de la gran mano hinchada que ahora lo sostenía. Ahora yo no podía evitar pensar en eso de nuevo. Pronto regresé a la estación y muchas cosas cambiaron desde la última vez que estuve ahí. Se le han añadido muchas mejoras y su misión ha evolucionado de una simple estación de investigación y simbólica a una crucial para la defensa del sistema solar. Mientras tanto, había ascendido de rango hasta convertirme en teniente coronel de Activision, que ahora formaba parte de la Fuerza Espacial. Con la creación de esta nueva rama recibimos más fondos y recursos para proteger la Tierra y mantener el secreto de las amenazas cósmicas fuera del alcance del público. Sin embargo, ahora he decidido publicar esto antes de irme y revelar el secreto que tanto nos ha costado proteger. Es importante que haga esto ahora, antes de irme, porque me temo que no voy a tener otra oportunidad y dudo que el gobierno se atreva a decir nada si fracasamos en nuestra misión, ya que nosotros hemos encontrado la segunda anomalía cósmica y tiene la vista puesta en la Tierra. Nuestra única esperanza de detenerla es usar los restos de una anomalía que ya había derrotado. Anomalía contra anomalía, ¿quién ganará? Cambio y fuera.